Otro aspecto interesante es el caso de los fractales. Y vayan sacando sus conclusiones de observación. Los fractales fueron determinados y definidos en el año 1975. Quiere decir que todos los que nos recibimos en esa fecha o antes no nos enseñaban en el colegio que era un fractal. No sé si los chicos de ahora les enseñan qué es un fractal. Se descubrió que hay formas geométricas simples que se multiplican hasta una forma complejísima, final, entre distintos aspectos de la naturaleza. Voy a tratar de ser un buen dibujante para que me puedan entender. Yo tengo acá una araucaria. Supongamos que esto es una araucaria, ¿no? La araucaria tiene piñas de araucaria que dan piñones. Agarren la piña de la araucaria y van a ver que es una araucaria en miniatura. Eso es un fractal. Tomemos una estrella, la típica estrella de la nieve. Van a ver que tiene un dibujo. Si nosotros tomamos un puñado de nieve y lo miramos microscópicamente, este dibujo se superpone en forma simétrica, sucesiva y permanente de una manera impresionante, algo así como se ve en el caleidoscopio. Esos son fractales. Y entonces, ¿cómo se explica en la teoría de la evolución la organización del fractal? ¿Cómo se explica el azar? No hay elemento, desde las partículas del átomo hasta las organizaciones moleculares, que no tenga una explicación geométrica, que no tenga un diseño. Absolutamente todo en la naturaleza tiene un diseño. No es posible el azar. Bueno, a pesar de todo esto, en nuestras escuelas se sigue hablando del evolucionismo. Ayer en el diario La Nación, no sé si alguno lo vio, había... 2 millones. Sí, 2 millones. Ya, si ustedes se ponen... tómense el trabajo, por favor, agarren en un papelito y anoten los años de los cadáveres de monos y de hombres que van encontrando, y es en la danza de los millones. Este tiene 2 millones de años, este otro 400.000, este otro 2.000, este otro... Dicen cada estupidez cuando sabemos que los métodos de medición, ya lo habíamos hablado la vez... Sí, hay una Sí. búsqueda de un pretendo, pretendido, algún perdido. Y eso es justamente anticientífico, porque no hacen más que buscar la evidencia, y la evidencia nunca la hallan. Y no era que la ciencia, según los positivistas, es el conjunto de conocimientos sistemáticos ciertos o probables, no lo pueden probar. Entonces inventaron al hombre de Neandertal y al hombre de Cro-Magnon y al hombre de Pekín. Vuelvo a repetirles, el hombre de Pekín fue un invento del doctor Dubois que después se arrepintió. El hombre de Neandertal y el hombre de Cro-Magnon eran hombres, no eran homínidos. Tenían herramientas. Y acá volvemos a tocar el tema de las cavernas. Y vamos a adentrarnos en otro aspecto de la charla. Esta imagen, que también es difícil de contradecir, como el tema del microcosmos y el macrocosmos, y el dibujito de la evolución. Esta imagen del hombre de las cavernas que evoluciona, va pasando estadios de nómada, se vuelve agricultor, de recolector y de cazador se vuelve agricultor. Después empieza a desarrollar lo que llamamos la civilización. Y por último aparecen las grandes civilizaciones. No hay rastro de eso en el mundo. Pero están las piedras, las flechas y las lanzas de los hombres de las cavernas. Sí, ¿y quién les dijo que esos eran más antiguos que los otros?
Si ustedes van por la Patagonia Argentina, en los asentamientos indígenas de indios que vivieron hace 150, 200 años, encuentran todo eso y tiene ese tiempo, 100, 150 años. Si cualquiera de nosotros tuviera que ir a vivir en la naturaleza, al estilo Robinson Crusoe, y tiene que procurarse herramientas, va a buscar una piedra, si la puede pulir y tallar para darle filo, la va a pulir, y eso no nos convierte en hombres de las cavernas. Lo que no hay en toda la historia de la humanidad, y cuando hablamos de historia hablamos escrito, no hay ningún relato, ninguna poesía, ninguna epopeya, ningún epos, nada que haga referencia a un estadio de evolución increyendo, y está lleno de referencias a una caída. Para los creyentes el pecado original, para Platón era la Atlántida, y para los aztecas era la época de Quetzalcóatl. En el libro de Knight, el antepasado, el hombre prehistórico antepasado del hombre, un gran aventurero, ese es el libro, uno de las novelitas rosas del evolucionismo más difundida y más sinvergüenza, llega a decir esto: qué malos fueron los españoles, que cuando llegaron aniquilaron las culturas y entonces no pudimos saber cómo era la evolución. Primero, los aztecas y los mayas recontra sobrevivieron. Y segundo, los aztecas y los incas. Los mayas, que son los que desaparecieron, habían desaparecido 200 años antes de que lleguen los españoles. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad, lo que se ha podido comprobar, dice Cantú, ahora habla Cantú, el gran historiador Cantú, es, por supuesto que Felipe Piña no lo conoce, es que lo que se ha demostrado es que las civilizaciones indígenas estaban en depravación, estaban en el proceso exactamente al revés. No es que los españoles interrumpieron un proceso increyendo, sino que aparecieron en un momento de decreyendo, de decadencia, y que muchos de los indios que eran nómades y que estaban en la periferia de los imperios de América, que estaban en decadencia, estaban en franca degeneración y habían retrogradado a situaciones como las que se supone el hombre de la edad de piedra. Caso concreto, los zonas. Un caso intermedio de una civilización indígena que estaba degradándose al punto que habían perdido su propia gramática y se la salvaron los jesuitas, los tehuelches. Un caso superior de los que se mantenían relativamente cultos y fueron los que se entendieron y mezclaron inmediatamente con los españoles, no porque los españoles los dominaron y los amenazaron, sino porque ellos querían unirse a algo superior, los diaguitas. Fíjense cómo estaban los estratos. Y va a ser justamente la obra del ser humano, contrariamente a lo que nos están enseñando, paradigma que hay que demoler, lo que va a salvar a esas tribus indígenas. Exactamente al revés de lo que se sostiene. Obviamente que el hombre blanco cometió abusos, muchos vinieron por el oro, pero no todos. Muchos vinieron a evangelizar, muchos vinieron a buscar una nueva perspectiva de la vida y poder. Y mucha gente se sacrificó de los europeos por los aborígenes. Y mezclaron su sangre, en el mundo católico por lo menos, no en esa Inglaterra que si Liniers no hubiera ganado, estaría acá. Y todos los que hubieran querido que Liniers hubiese perdido en 1806, no estarían acá. Otro paradigma que hay que demoler y que voy a atacar después de esta parte. Les doy un dato de un historiador que ni siquiera es católico, es agnóstico, no es español, es francés, René Sédillot. René Sédillot escribe Las grandes colonizaciones. Hay una sola colonización que él considera benéfica en el mundo, fue la española, y más específicamente la que se dio en la Argentina con los jesuitas en el mundo guaraní. Entonces, que a su vez, ya que tocamos el mundo guaraní, dentro de las tradiciones guaraníes también hay una idea de una caída. Todas las civilizaciones tienen la idea de una caída, todas.
en sus relatos, y no de un ascenso. China, la India, Egipto, los pueblos indoeuropeos que hablaban sánscrito, ¿cuándo aparecen en la historia? ¿No les llama la atención que todos aparecen relativamente en forma contemporánea? Y que todos son inmediatamente posteriores a Sumer. Y que Sumer es el primer pueblo que se conoce que deja testimonios escritos. Y que es el poema más antiguo de Sumer. ¿Ustedes conocen el poema más antiguo de Sumer? ¿Es la epopeya, el escrito más antiguo de Sumeria? Gilgamesh. ¿Y Gilgamesh qué es? ¿Quién es? Noé. Si ustedes agarran el relato de Gilgamesh hecho por los sumerios, que está totalmente traducido y cuyas piedras originarias están en el Museo de Londres, y lo comparan con la Biblia, los errores y diferencias son mínimos, hasta da las dimensiones del arca. Por ahí cambian alguna palabra. Entonces, y después en las tradiciones de los distintos pueblos antiguos, siempre se habla de una catástrofe como el diluvio. Y bueno, y acá se le queman los papeles a los arqueólogos evolucionistas, que son los grandes ocultadores de información. ¿Por qué? Porque han encontrado en distintos monumentos muy antiguos rastros del diluvio más o menos en forma contemporánea, de la gran inundación. La arqueología sabe todo esto, y los libros serios de arqueología, como dice el profesor Stephen Soler, lo tienen constatado, pero hay que agarrar y meterse en los libros de arqueología. Esto que está escrito aquí ya fue explicado. Ahora vamos a avanzar sobre otros paradigmas que hay que demoler, que ya los insinué, pero lo vamos a desarrollar. Habíamos hablado de la falsedad de las divisiones históricas que se nos enseña en el colegio. Ustedes saben que antes, ¿cómo se enseñaba la historia? Antiguamente. Se enseñaba con poesía, y este sistema llega prácticamente hasta el año 1700. La Ilíada, la Eneida, la Odisea, los romanceros medievales, ven que tengo que usar un término con el que estoy en contra, pero ya nos han impuesto los clichés. Los romanceros de la era de la cristiandad, los romanceros tanto cristianos como moriscos, mantenían esta manera de relatar la historia similar a nuestras payadas gauchescas. En poesía se decían verdades que se las decía en forma musical y poética para poder ser memorizadas y trasladadas de generación en generación con un montón de verdades. Si ustedes analizan, por ejemplo, el modelo más cercano que tenemos de esto, ahora se sabe por los estudios serios que se hicieron, entre ellos de Borges, sobre el Martín Fierro, que el Martín Fierro existió realmente, que era un gaucho que había tenido una trascendencia, que los hechos que relatan son los hechos que ocurren en los fortines en la frontera cuando el ministro de guerra de Sarmiento era Gainza, que era en la época famosa de la zanja de Alsina y todos estos hechos, que los dos hijos de Fierro estuvieron en el colegio que regenteaba la venerable Camila Rolón, anotados con el apellido Fierro, y que eran compañeros de un tal Carlitos Gardel. ¿Cómo no voy a venir desde el atajo y a pie? Si un milagro pronto fue el favor que recibí, Mediante vos conseguí
salvar de la enfermedad. Por eso vengo a tu altar, Virgencita de Itatí, peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes. A tu casa voy, déjame besar tu manto, Virgen de Itatí. Promesero soy, vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí. Mil gracias te doy, Virgen de Itatí. Como el río azul que besa tus pies, después de rezar yo también me iré con tu bendición, Virgen de Itatí. Desde que me conocí, tengo a la Virgen por madre, Y ante Dios mi eterno Padre, ella intercede por mí. por eso le traigo aquí, con mi ruego más ferviente, todo el amor de Corrientes y la fe del Taragüí, peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes. A tu casa voy, déjame besar tu manto, Virgen de Itatí. Promesero soy, vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí. Mil gracias te doy, Virgen de Itatí. Como el río azul que besa tus pies, después de rezar yo también me iré con tu bendición, Virgen de Itatí. Que Hernández, conocedor de esta historia, con su genio, su verba hispano-criolla, hace un monumento de relato. Así se relataba la historia. Claro, había que distinguir entre lo legendario, lo imaginario que ponía el autor, pero el nuestro Martín Fierro es tan grandioso que hasta se cierra con la payada entre el Martín Fierro y el Moreno, que es metafísica cristiana pura. Por ejemplo, les doy un ejemplo de esto. Cuando hablan de qué es el tiempo, y el Martín Fierro le dice al Moreno, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. Esto que parece una linda poesía es filosofía pura. En el devenir, donde el presente es un instante fugaz y donde el pasado pasó, en el momento que lo estoy diciendo ya pasó, y lo que tenemos es el futuro, el tiempo es un concepto meramente humano, de lo que está por venir, del porvenir. Y esto, así varios ejemplos va dando. Así se escribía antiguamente la historia. Este José Hernández fue un juglar del momento de mayor esplendor de la cristiandad, que nació 300 o 400 años después. Un genio, auténticamente genial. Entonces, después van a venir los científicos positivistas y van a decir, esto no es historia, el Martín Fierro no existió, es una imaginación. Y lo van a tratar de disecar y poner como les encanta en museos. Acuérdense que la escuela positivista creó la idea del concepto de museo como unidad orgánica de estudio. Por eso hay universidades que llevan el nombre de museo.
Uno tiene la idea del museo donde se ponen cosas antiguas o reliquias, pero el museo también es biblioteca y el museo también es laboratorio de investigación. Bueno, el historiador positivista pretende poner la historia en el museo, como si fuera un embalsamador de ciencias naturales y botánicas, como hacía Linneo, agarraba mariposas y flores y las pinchaba, como si eso fuera comprender la naturaleza. Eso es comprender la naturaleza muerta. No es comprender la naturaleza. Lo mismo hacen con las ciencias sociales y acumulan un montón de materiales. Con el positivismo surge la ciencia estadística como método para demostrar alguna cosa. Y sirve de mucho las estadísticas. No casualmente, Sarmiento es el primero que hace un censo nacional. Y él es el gran introductor del positivismo en la Argentina, y de los museos, y de los zoológicos, para que veamos de dónde descendimos. Había que poner jaulas con monos, para que la gente vea que eran monos. Ese es el concepto. El museo de los seres muertos, naturalezas muertas, y el zoológico con animales enjaulados. Eso es el positivismo. ¿Tiene su utilidad aparte del paseo? Sí, tiene su utilidad. Acumulan una gran cantidad de materiales científicos, pero no lo saben sistematizar fuera de un esquema estrictamente racional. El que lo supo sistematizar fue Konrad Lorenz, que descubre lo que llamaríamos con eufemismo la psicología animal. Pero Konrad Lorenz era antievolucionista. Entonces, no nos vamos a derivar ahora por lo de Konrad Lorenz. Volvamos al tema central. En la conceptualización de la historia, en la división por eras, ya habíamos visto que eran cuestiones muy caprichosas. ¿Y quién es el que inicia esta línea? Bodin, y después sigue Dilthey, y después sigue Taine, y una gran cantidad de hombres que se dedicaron a estudiar la historia desde un punto de vista filosófico. Qué lástima que no sabían de religión, porque lo hubieran podido estudiar desde un punto de vista teológico, que ya podían haber arrancado con la Ciudad de Dios de San Agustín y haberse perfeccionado hasta el día de hoy, ¿no? Porque eran grandes estudiosos, eran hombres, realmente todos estos hombres que yo estoy nombrando no son ni mala gente, ni basuras, ni malvados. Muchos de ellos eran auténticos y grandes genios. Hipólito Taine, por ejemplo. Hombres, algunos de una excelsitud como Fustel de Coulanges, que era un positivista y que en su estudio serio de la ciencia descubre la ciudad antigua y la analogía entre la ciudad antigua y la era de la cristiandad, con su famoso libro La ciudad antigua. Pero ellos acumulaban materiales, estadísticas, datos, como nos hacían a nosotros estudiar en el colegio historia, fechas, datos, nombres, y perdíamos el problema íntimo de la historia, que era lo que tenían aquellos juglares como Homero, que fue el primer gran historiador junto con Heródoto, y todos los otros historiadores de la edad antigua y de la era de la cristiandad. ¿Qué era lo que tenían? Una enseñanza. Por eso la historia era la maestra de la vida, porque de los aciertos de los hombres que estudiaba Plutarco, por ejemplo, podían sacar una enseñanza, entonces la historia servía. Yo cuando estudiaba en el colegio y me hacían aprender, por ejemplo, cómo era toda la dinastía carolingia, pensaba en la inocencia de aquellos años, ¿y esto para qué me sirve? ¿Por qué dicen que la historia es la ciencia de la vida? Si yo de saber que Enrique II gobernó de tal año a tal año, y Enrique III de tal año a tal año, Enrique IV de tal año a tal año, y que se casó con fulana, fulana y fulana, ¿eso qué me enseña a mí? Bueno, eso es el positivismo histórico. Entonces, para esta gente, claro, la Edad Media, como no sacaban ninguna conclusión humana, espiritual, la Edad Media es una edad muerta, entre los griegos y los iluministas que eran ellos.
¿no? Entonces, fíjense cómo denominan a la historia. Época contemporánea. La época contemporánea es todo presente. Pero como la época contemporánea no podía agarrar la realidad, después dijeron, era industrial, creyendo que habían llegado a lo sumo. Hoy la época industrial para nosotros está recontra superada en el progreso técnico que se ha sucedido. Pero ellos creían que estaban en lo sumo, entonces llegaron a la era atómica, después a la era espacial, y ya después es el fin de la historia. Seguramente la historia va a seguir y Fukuyama se va a ver muerto, pero él en su momento, fíjense cómo ven las realidades y que poco saben del hombre. El hombre es pasión, sentimiento y emoción. No es una cosa como que, entonces, porque este sistema económico hoy tiene éxito, que cuando lo dijo Fukuyama parecía que tenía éxito y ahora está haciendo agua por todos lados, entonces se acabó la historia. Para eso es la historia. Y nos llenan los diarios de esta información, y nos llenan libros y conferencistas hablando de esto, y todos ponen caras de serios, y en realidad es una gran paparruchada. Y un gran negocio del señor Fukuyama, que lo felicito porque vendió muchos libros. Y es muy difícil vender muchos libros. Pero no es la realidad. ¿Quién es el que empieza a romper esto? ¿Un historiador positivista? No. Un comerciante de seguros. Un empresario exitoso alemán que mantenía el sentimiento despierto de cuando su mamá le leía la Eneida y la Odisea y sobre todo la Ilíada. Estaba enamorado de la Ilíada y cuando a los 40 y pico años de edad tenía una fortuna, él había tenido la intuición de que no podía ser que algo tan grandioso como la Ilíada no haya sido historia. Y como tenía plata y lo podía hacer, se tomó el trabajo de irse a lo que ahora es Turquía, excavar y descubrió Troya. Y Troya existía, y hasta ese momento decían que Troya era una ciudad legendaria que no había existido. Al igual que los arqueólogos judíos decían hasta hace un mes que Belén no existía, que Belén era una ciudad mítica donde dicen que había nacido el rey David y que no hay ninguna prueba de la existencia de Belén. Ya les conté la otra vez que se encontraron ahora las monedas acuñadas en Belén, que como decía hace 130 años Ana Catalina Emmerich, y se descubrió hace un mes, y acá tenemos una prueba de la verdad de la religión, Belén había sido la ciudad designada para el pago de los impuestos por el emperador después de un desfalco de los publicanos de aquella época, de la FIP de la época, que se había robado un pago anual y entonces tuvieron que poner un segundo impuesto. La gente protestaba y para no llevar el tumulto a Jerusalén decidieron buscar un punto antes de Jerusalén y cercano, y fue la ciudad de Belén, y se acuñaban las monedas ahí que decía pago a Belén para tributo a Jerusalén. Ese dinero después se tenía que encofrar y mandar al rey de lo que ahora sería Siria, que había ayudado a los romanos en la conquista de la provincia palestina, que era una deuda que tenía el emperador de Roma. Esta cosa que ahora se descubrió que es cierta por los arqueólogos israelíes hace un mes y que salió en los diarios hasta con la foto de la moneda, lo dice Ana Catalina Emmerich en las visiones de la vida de nuestra Santísima Virgen, cuando relata cómo llegan José y María a Belén, antes de Navidad. Que lo primero que hace San José, dice ella, es ir a la casa de David, que sobrevivía. Esa casa subsistía. Y ahí se encuentra que está llena de soldados romanos, no lo dejan entrar y era el lugar de pago de los impuestos. ¿Cómo podía saber? Una monjita alemana que le habían disuelto el convento, que era casi analfabeta, que pasó 30 años postrada en cama, estigmatizada,
que en la ciudad de Belén se pagaban los impuestos. No había ningún dato de eso en ningún libro del mundo. Se acaba de confirmar el hecho arqueológicamente hace un mes. Claro, esta liaison entre lo que dice Ana Catalina Emmerich y lo que se acaba de descubrir la hice yo, porque había leído la... Y dije, caramba, entonces Ana Catalina Emmerich tenía razón. Espero que dignatarios de la Iglesia también se den cuenta y lo puedan relatar. A lo mejor esta filmación sirve para eso, para que se den cuenta de esta observación simple y vulgar. No se necesita ser ningún genio para hacerla. Basta leer con atención. Leer con atención, esa es la clave. Hay que acostumbrarse a leer de la siguiente manera. ¿Cómo podría decir yo esto mismo con otras palabras? Y van a ver cómo se les caen los autores, porque el evolucionismo tiene la terrible fuerza de la imagen y de la palabra impresa. Tanto han repetido que el hombre desciende del mono, que el hombre desciende del mono, que el hombre desciende del mono, que la gente cree que el hombre desciende del mono. Y ahora lo toman, y esto ha penetrado hasta en los profesores de catequesis, peor que en los profesores de catequesis, ha penetrado ante academias católicas. Por eso el Papa Benedicto XVI tuvo que salir el año pasado a decir que la teoría de Darwin no era científica. Por supuesto que la mayoría de la gente no lo entiende. ¿Cómo? Dicen los que leen el diario. El Papa dice que no es científica la teoría de Darwin, si es lo más científico que hay. Y no es científica. Pero los científicos, pero los profesores de catequesis de los colegios secundarios de la Argentina repiten el tema del evolucionismo. Entonces se les crea el siguiente conflicto. Si el hombre desciende del mono, Adán y Eva es mentira. Si Adán y Eva es mentira o es un símbolo, entonces no hay pecado original. Si no hay pecado original, la religión es innecesaria. Por eso es fundamental el tema del evolucionismo. Qué antiguo payé tan raro. Qué extraña divinidad. Qué fuerza liberadora tiene el vino. ¿Qué será? Que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. Compadre, que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad, y es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar de lo que más quiere, ¿qué va a pasar? Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oí a un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo y está juntándose desde siglos, buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están,
de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y soledad, como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad, el vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá. Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Buscando agregar una radio digital a nuestro blog Quijote Siglo XXI, y transformarlo en Radio Blog con el mismo nombre, nos hemos dedicado desde ya hace casi un año a la búsqueda de actores para ese fin en la web. Como todo sueño añorado debe ser conducido, indicado a lo normal por la naturaleza y con sentido común, pues a lo bueno y lo mejor entre ello debe orientarse. Hemos encontrado a un señor expositor llamado Marcelo Breidoveid, de quien una conferencia de inmediato impactó como la de otros conocidos, destacada como completa y muy brillante en la página del Instituto Francisco Bosch. De más está decir, diferenciada y nada parecida a las vulgaridades ocupadas por proyecciones políticas preñadas solamente de dialécticas fabricadas para imbéciles aplaudidores y proyectadas por beneficios personales, continuamente tan distantes de certezas filosóficas, pero preparadas a hundirse en cualquier sofismo. A esta denominó su autor demoliendo muro con muy exacto justificativo bautismal. Marcelo Breidoveid, enrolado al nacionalismo católico, es abogado y se aboca a la restauración de la auténtica Argentina. Dispuso dar 2 partes a su disertación y nosotros, tratando de no sumarnos a cansar o aburrir por su tiempo de duración, la difundiremos en 14 series con intermedios musicales, y sin dejar de citar nuestra identificación y partes de ellas. Nuestro proyecto consiste en emitir 2 capítulos diarios y 2 veces diariamente, retransmitiéndolo cuando el tiempo lo permita. Constituyen un conjunto de conocimientos enseñados con temas muy pocos divulgados, pero de total y absoluta veracidad. Por ello sugerimos su íntegra escucha y análisis. Transmitiendo Radio Blog Quijote Siglo XXI, desde la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes, República Argentina, emitiendo los capítulos 1 y 2 de la obra denominada Demoliendo Muros, dictada por el Dr. Marcelo Breidoveid, cuya copia ha sido realizada al portal Instituto Francisco Bosch. Otro paradigma que quiero tirar hoy, y da para todo un curso, es lo que se piensa comúnmente sobre el Imperio Español. Ustedes saben de que hay toda una cuestión que se llama indigenismo, con lo que pretenden introducirnos en una especie de ideologismo, ¿no? Ahora se habla de la propiedad privada de los indígenas, devolverle las tierras a los indígenas que se los quitaron. Los indígenas no conocían la propiedad privada. Los indígenas no eran romanos. No eran romanos, ni eran carolingios, ni eran normandos, ni eran visigodos. Los indígenas eran indígenas
en su mayoría nómades. Los pueblos que estaban organizados, como los incas y los aztecas, tenían propiedades comunitarias, sobre todo los incas las tenían muy determinadas, eran propiedades comunitarias, y además nadie puede decir que España aniquiló a los aztecas y a los incas, porque vayamos a Perú y vayamos a México y vamos a ver la cantidad gigantesca de aztecas e incas que hay. Y sobre todo descendientes de los totonecas, que eran a los quienes los aztecas se los comían, porque como estaban en depravación, la caída, no podían producir alimento. Entonces optaron por comerse a los seres humanos. Las tropas aztecas capturaban tribus y se las comían, y con esa manera subsistían. Miren, los incas, que eran los más avanzados de todos, no conocían el arado de reja. Conocían el arado de punta, que es como un lápiz gigante que entre 3 o 4 personas se levanta y se van haciendo pozos en la tierra. Está demostrado por la Universidad de Lima que con eso no se podía dar de comer a más de 5 millones de personas, por las áreas cultivadas en América del Sur. ¿Se puede saber cómo hicieron los españoles para matar 50 millones de incas? ¿Qué es lo que dicen? Porque esto de los números, las cifras que tiran, como las cifras, por ejemplo, de los abortos en los hospitales argentinos, son todos inventos. Pero hay que razonar un poquitito. Si los españoles mataron 50 millones de indios, no había en América 50 millones de habitantes. En toda América, con mucha suerte, norte, centro y sur, no llegarían a los 10 millones. No sabían la manera de producir alimento para ello. Como los hombres de la época de Malthus creían de que el alimento no iba a alcanzar si se duplicaba la población, en la época de Malthus el mundo tenía 500 millones de habitantes. Ahora somos 7.000 millones y el alimento sobra. Que esté mal distribuido, eso es otra cosa. Ayer nuestros pobres tamberos tiraron 50.000 litros de leche a las rutas. Que uno dice, si esa leche se pudiese llevar a la gente que necesita comer, ¿no? Pero bueno, no se puede conservar por la cadena de frío y la tuvieron que tirar porque no la pueden vender. Les es más cara venderla que tirarla. Miren la locura de lo que estamos viviendo. Bueno, hoy en día, en una pileta del tamaño de esta aula, se puede producir alimentos salmónidos, por ejemplo, pejerreyes, como se hace en Trenquelauquen después de la inundación. Entonces, no hay un problema concreto de la alimentación. El malthusianismo aplicado es falso. Bueno, las estadísticas son falsas. Vamos a otra estadística, la estadística de aborto. 1 millón de mujeres abortan en la Argentina por año. Lo leí en un diario. ¿Cuántos millones de mujeres hay? Un poco más de la mitad de la población, 20 millones. ¿Cuántas mujeres de esos 20 millones no están en edad de concebir? Aproximadamente 5 millones. Tienen menos de 13 años, de 14 años. ¿Cuántas ya superaron, pasaron la menopausia? Y aproximadamente otro tanto. Quiere decir que nos queda un grupo etario de mujeres entre 15 y 40 años, 42 años, 43 años, nos queda un grupo etario de aproximadamente 10 millones de mujeres. Si todos los años hay 1 millón de mujeres que abortan, imagínense que en poco tiempo no habría mujer que no se hubiese hecho un aborto. Entonces, es una locura esto de las cifras y de las estadísticas, pero el bombardeo es permanente. 50 millones de indios se despacharon los españoles, cuando lo que se demostró, y está documentado, es que los aztecas se comían a los españoles. En un caso concreto, hay 500 restos humanos de españoles que fueron fagocitados por los aztecas durante la guerra con Hernán Cortés. Ya una vez caído Moctezuma, porque la guerra después siguió mucho tiempo más. Y hubo focos de resistencia, etc. Ahora, ¿qué pretendían que hiciese un oficial español que veía la antropofagia ritual?
que dijese, no, miren, yo para no ofender a Dilthey, a Taine y a los demás historiadores del siglo XX y del siglo XIX, voy a procurar salvar esta civilización, vamos a hacer unos dibujos, vamos a charlar con ellos, le vamos a intercambiar por oro y nos vamos a volver a España. Pónganse ustedes en esa situación, que ustedes ven, les aconsejo que vean la película Apocalipto. En la película Apocalipto se ahorran la antropofagia popular, muestran la antropofagia de los sacerdotes aztecas, no muestran que esos cuerpos que tiraban abajo a su vez se los comía la gente. En el fondo había un problema alimenticio, usaban a los seres humanos como ganado. ¿Qué querían que haga Hernán Cortés? ¿Que vea eso como bien? Bueno, algunos de los que sostienen de que eso es bueno, habría que proponerles que ellos se sacrifiquen. Entonces, otra cuestión del Imperio Español, que Inglaterra era superior a España. Pero por favor, el Imperio Español, que es uno de los imperios más serios de la historia, que duró 350 años, era un imperio atacado por todos lados. Fue el primer imperio global, mundial, ¿no? Y acá vamos a tocar un tema, retrocedemos en los siglos, otro paradigma, ¿no? La Tierra plana. Los sabios de la antigüedad no sabían que la Tierra era redonda. En la primer página de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que muere en el año 1274, y que la termina de escribir a la Suma en el año 1260, en el año 1260, Santo Tomás de Aquino escribe: hoy que nadie duda que la Tierra es redonda. La Suma Teológica está. Entonces, estos historiadores que hasta hablan contra Santo Tomás de Aquino, y como dice el padre Leonardo Castellani en la cita de ese momento, dicen, bueno, como ven, nuestras escuelas están bastante erradas en decir que Colón demostró que la Tierra era redonda. Colón lo que demostró era que se podía llegar a las antípodas navegando, que eso era lo que se discutió según las actas de Salamanca. Y los sabios de Salamanca le decían que no había posibilidad alguna de sobrevivir al viaje. Y tenían razón si no hubiese existido América en el medio, dato que Colón tenía. No lo sabía muy bien, pero sabía por otros navegantes que algo había en el medio, donde él pensaba reaprovisionarse. Y en los errores de cálculo de la época, hasta en un momento en el cuarto viaje pensó que había llegado a Zipango, que era Japón. Si no existiese América, con las carabelas jamás hubiese podido llegar a Japón, que era el objetivo de Cristóbal Colón. Pero en ningún momento los sabios le dijeron, te vas a caer, como nos cuentan en los libros de colegio, te vas a caer del mapa porque la Tierra es como un plano. Estamos hablando 200 años después de Copérnico. Ya Copérnico ya tenía la teoría heliocéntrica. Galileo perfeccionó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Quiero recordarles, para el que no lo sabe, que Copérnico era un monje y que el que le editó los libros a Galileo fue Urbano VIII, que era el Papa. Entonces, todas estas mentiras, pero yo como argentino e hispanista me rebelo ante el complejo de inferioridad que nos quieren sembrar en cuanto hispanoamericanos con respecto a lo anglosajón. El mundo anglosajón empieza a superar al Imperio Español cuando el Imperio Español entra en declinación después de la época de la Revolución Francesa. Y hasta mucho tiempo después iban cabeza a cabeza. De manera que para Liniers y para Belgrano, el Imperio inglés tenía algunas cosas admirables, sobre todo se admiraban del esquema político, de una gran tranquilidad política que había en Inglaterra, y le atribuían a eso su prosperidad. Los ingleses tuvieron la gran habilidad de congeniar lo mejor de los tres sistemas, de la monarquía, de la aristocracia
y de la democracia. Tienen los tres sistemas. Y impusieron a sangre y fuego que todos los demás tengamos solo democracia. Y acá están los resultados. Porque es mucho más fácil gobernarnos si los demás son democráticos. Entonces ellos tienen los tres sistemas: la monarquía, la aristocracia y la democracia.